Hola compañeros, el tema que nos correspondió de la guía del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano es el enfoque de la planeación en el desarrollo municipal. Mi nombre es Daniel Fernando Florian. Esta se hace disposición a la asignatura de ordenamiento territorial. Entonces dentro de la guía pues tenemos el marco de los derechos de planeación municipal. Sabemos que Colombia es un estado social de derecho y pues todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos y libertades que son universalmente reconocidos por entes gubernamentales. Entonces pues abarcan pues las dimensiones en el medio ambiente, económico, social, cultural, civil y dentro de las políticas públicas que se establecen dentro de nuestro país. Entonces pues todos tenemos derecho a respetar a hacer respetar nuestros derechos, a hacer efectivos nuestros derechos y a proteger nuestros derechos. Las condiciones sociales políticas del desarrollo, pues son 5 condiciones esenciales que se ponen para la formulación de políticas para el desarrollo. Entonces sabemos que la primera es la indivisibilidad, que es dejar por igual todos los derechos. Ningún derecho es inferior o superior a los demás. Entonces tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos tienen la misma importancia. Entonces son interdependientes porque unos dependen de los otros. Entonces van en cadena porque no se puede dejar uno afuera y el otro adentro. Tenemos que la realización pues reconoce que en la práctica y frente a particulares y transitorias circunstancias, algunos derechos quizás tengan que recibir prioridad. Acá ya la realización progresiva se mira dentro de la comunidad y de la población, ya que hay poblaciones vulnerables que no se les reconocen algunos derechos. Debemos de no discriminar pues a las personas, a la población como tal, eso está totalmente prohibido. Ser transparentes y participativos a la hora de la formulación, aplicación y declaración de los derechos. No debemos de dar un retroceso de ellos y pues tenemos que cumplir varios objetivos que son los del desarrollo del milenio, que a estos son los que están establecidos y a los que le van la, el Ministerio de Vivienda con esta guía de enfoque territorial. Entonces la segunda es el enfoque de la población en la planeación municipal. Entendemos como población a un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí. Sabemos pues que la población vive en un territorio, tiene su reproducción biológica y social. Biológica pues al momento de reproducirnos y social es la forma como la población se comunica y se desarrolla dentro de este territorio. Entonces pues hablamos de población, nos referimos como lo decíamos a un conjunto de seres vivos cuya actividad necesariamente crea o recrea permanentemente el territorio en función de las necesidades que adquieren. Sabemos que la población pues unas carecen de necesidades y necesitan pues ser actuadas. Entonces nos damos cuenta que para eso tenemos un componentes básicos que primero pues debemos de medir el volumen o tamaño. Entonces ahí miramos cuántas personas residen en el municipio, cuántas residen en las viviendas y en cuántos hogares. La vivienda pues lo entendemos como un lugar en donde ocupan varias personas y pues se relacionan entre sí. Los hogares son aquellos grupos de personas que viven dentro de esa vivienda y se establecen dentro de sí, comparten un mismo techo, comparten un mismo alimento y pues tienen ya la relación entre sí. Vivienda es lo tangible y hogar es lo intangible. Entonces nos damos cuenta que estos elementos pues se miden pues con aquí en Colombia con el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es el único medio que mide pues cuántos somos, en qué condiciones estamos y qué tenemos dentro de nuestra ciudad. Nos damos cuenta también que el SISBEN, que es un sistema de información que ordena a la población por su calidad de vida, de más humilde al más próspero. Entonces ahí el SISBEN pues eh, da a entender y reconoce mediante una puntuación el nivel de población que hay dentro de nuestro país. La segunda es el crecimiento. En esa tenemos en cuenta pues que 3 factores, pues la natalidad, cuántas personas nacen dentro de nuestro municipio, de nuestro país, la mortalidad, cuántas personas mueren de nuestro país y los niveles de inmigración. Tenemos en cuenta que los inmigrantes pues se van de un municipio a otro y los inmigrantes son los que se van y vienen a otro municipio, entonces son
en los que hacen pues la relación y el movimiento dentro de la misma. También puede ser emigrantes que se van del país, de un país a otro, entonces ya afecta los niveles de crecimiento dentro de una población. Tercera, la estructura. Entonces debemos de tener en cuenta, pues en esta se mira cuántos hombres, mujeres, qué edades tienen, cuántos son niñas, cuántos son niños, cuántos son adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y ahí se miran las cualidades de condición de vida. Entonces, cuántos somos indígenas, cuántos afrocolombianos, cuántos somos rum, cuántos somos raizales. Ahí también se tienen en cuenta pues los factores y las condiciones que se miran dentro del territorio. Entonces, pues tenemos en cuenta pues los factores que, pues primero, la población se clasifica por primera infancia, que es de 0 a 6 años. Entonces, la edad de educación primaria, que es de 7 a 12 años. La adolescencia, que es de 13 a 18. La población económicamente activa, que es de los 15 a los 64 años, y los adultos mayores, que son los mayores de 65 años. Entonces debemos tener en cuenta como obligación en nuestro país que tenemos grupos étnicos, que son los indígenas, los afrocolombianos, la comunidad rum, que son, o los raizales. Entonces la distribución en nuestro país, según los artículos de la Constitución, nos dividimos en zona urbana y en zona rural. Entonces, la zona urbana es la cabecera del municipio, entonces en ella debe de haber una alcaldía y una distribución como tal. Entonces, pues el artículo 31 de la ley 388 del 97 dice que la población se localiza en barrios. Entonces, la zona urbana se clasifica en barrios, comunas o localidades, según cómo crea uno conveniente o como crea el gobernante conveniente identificar, de acuerdo pues a la codificación del catastro. Y la segunda es la zona rural, que es la zona del campo. Entonces pues esta tiene en cuenta que el artículo 33 de la ley 388/97 dice que es una zona de población en la cual pues localiza veredas o corregimientos dentro del sector. Tenemos en cuenta que la movilidad es cuántas personas se mueven de un municipio a otro, qué actividades hacen, a qué municipio van, si la población viene del municipio y no vive acá, o viene a estudiar, viene a trabajar, viene de un protocolo turístico, o de qué municipio viene. Entonces tenemos que tener en cuenta que la movilidad voluntaria es por cuenta propia, y tenemos en cuenta que la movilidad forzada, modalidad forzada son aquellas personas que están despojadas y desplazadas de su sector por conflictos armados de cualquier índole. Entonces tenemos en cuenta que debemos de tener un enfoque poblacional. Este permite identificar, comprender y responder las relaciones de la dinámica demográfica, los aspectos ambientales, sociales y económicos. Entonces, pues estos son de una alta responsabilidad y competencia entre los municipios y dentro del territorio. Entonces tenemos en cuenta el tamaño, el crecimiento, la estructura, la ubicación de la municipalidad, que influyen sobre las condiciones socioeconómicas, ambientales del territorio, igual afecta la manera demográfica. Entonces tenemos en cuenta que primero pues la dinámica demográfica. Estos vemos que la población aumenta o disminuye en el tiempo, tiene una composición de sexo, edad, etnia o condición social que también puede modificarse en el tiempo. Esta se localiza dentro del territorio y se moviliza sobre él. La dinámica ambiental, tenemos que es un conjunto de elementos vivos, incluidos el ser humano, que son inanimados, que comparten un área geográfica. Entonces tenemos en cuenta pues la dinámica ambiental, que se clasifica en dos: el ambiente ambiental, que son las competencias que tienen los municipios en la protección de áreas de interés ambiental, la identificación de zonas de riesgo dentro del sector y la utilización y afectación de fuentes de recursos naturales; y el ambiente construido, que son las infraestructuras y servicios públicos, la infraestructura vial, transporte o espacio público, los equipamientos comunitarios. La dinámica social corresponde pues a las interacciones y relaciones entre los individuos y las comunidades. En esta se hace el ejercicio de los derechos sociales y culturales que permiten el desarrollo de sus capacidades y satisfacen las necesidades a través del acceso a los servicios que ofrece dentro de la ciudad. Entonces pues debemos tener en cuenta que las dinámicas sociales se comprenden pues en la salud. En esas pues tenemos en cuenta la prestación de servicios y el mejoramiento de la calidad de la salud, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como la salud materna, la planificación nacional y familiar, la salud oral, el perfil epidemiológico, que se mira pues la mortalidad materna infantil, la mortalidad general por grupos de edad, sexo y causa.
la nutrición, la vacunación, el aseguramiento por régimen y cobertura de servicios. En la educación, pues en la prestación de servicio y la mejora de la calidad del servicio. En el bienestar, pues la prevención y atención integral de la violencia sexual, ya sean hombres o mujeres, la erradicación de la explotación sexual laboral y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La justicia, seguridad y convivencia. Entonces, pues el orden público se establece ahí, el deporte y la recreación, la participación, la vivienda y la cultura. La dinámica económica, pues tenemos en cuenta que la dinámica económica es la interacción que se hace de la economía dentro del sector. En ella pues se mira la empleabilidad y el trabajo que se mueve el sector. Entonces pues tenemos en cuenta que la dinámica pues corresponde a un empleo y desarrollo económico. Entonces en esta se promociona el empleo y la protección de los desempleados. Se forma el capital humano y la asesoría empresarial y desarrolla la empresarial e industrial. El desarrollo rural pues se tiene la asistencia técnica, para eso están las sumatas o los DATMA, la seguridad alimentaria y la producción de comercialización. El turismo, la organización y promoción de la misma, ya que genera pues una dinámica económica. Entonces, ¿cómo aplicamos el enfoque poblacional en la planeación municipal? Hemos dicho anteriormente que la población tiene determinadas características de tamaño, crecimiento, estructura y distribución de movilidad, cambian en el tiempo e inciden sobre las dinámicas ambientales y sociales económicas que son de responsabilidad de los municipios. Entonces, en ellas tenemos en cuenta pues el volumen, si es alto o bajo el volumen. Si al haber alto volumen, pues hay mayor demanda, hay mayor presión de fuentes y recursos naturales, hay mayor congestión y contaminación ambiental cuando hay demasiada población. El bajo volumen, pues mayor costo por cápita de provisión de servicios públicos, ya que hay poca población y pues esa poca población pues tiene que asumir todos los costos públicos de la ciudad. El crecimiento alto, el crecimiento bajo, la alta proporción de población de joven, alta proporción de mujeres en edad fértil, la alta proporción de población mayor, la estructura de población indígena y la distribución, la alta concentración urbana, el despoblamiento rural, la movilidad, la alta movilidad. Y ¿por qué es importante esto? Porque primero pues apunta directamente al objetivo de la planeación municipal, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Segundo, pues permite anticipar las necesidades y derechos que son base de un análisis de las tendencias y dinámica demográfica y ayuda a nuestros municipios a definir las políticas, programas y acciones que se requieren para responder a estas necesidades. Entonces en esta pues tenemos que tener en cuenta que incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues se considera que la población como sujeto activo en los procesos de planeación y esta facilita la evaluación y generación de proyectos dentro del sector. Entonces nos damos cuenta que es de suma importancia y es muy importante aplicar esto. Entonces muchísimas gracias pues.